Y vamos a leer, hermanos, versículo 8 al versículo número 22. Va a ser un poquito extenso el fragmento que vamos a estudiar hoy. Y estaba pensando dividirlo en dos partes, pero hermanos, fui guiado por el Señor a hacerlo todo junto. Versículo 8, hermanos, al versículo número 22, dice la Escritura: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que os calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Señor, bendice tu palabra en esta tarde. Rogamos que nos hable, Señor, a través de esta porción de tu palabra, que el Espíritu Santo tome el control de ello. Sea usted exaltado, Señor, y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús pedimos tu gracia y pedimos tu presencia. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Gracias. Richard Wurmbrand fue un pastor evangélico rumano que lideró una iglesia subterránea en la época de los nazis. Wurmbrand, por predicar el evangelio, soportó 14 años de encarcelamiento y tortura en una cruda y precaria prisión. Su voz se convirtió en una de las más importantes de la historia a favor de la iglesia perseguida. En 1959 fue arrestado nuevamente y condenado a 25 años de prisión. Pero esta vez el encarcelamiento fue más cruel. Wurmbrand sería golpeado y torturado de formas profundamente dolorosas. La tortura física incluyó ser quemado, mutilado y encerrado en un gran refrigerador congelado. Un día fue golpeado en las plantas de los pies hasta que le arrancaron la carne, y al otro fue golpeado hasta los huesos. También fue obligado a presenciar la humillación de otros prisioneros cristianos. Wurmbrand llevaría las marcas de esas torturas durante el resto de su vida.
Por la gracia de Dios, Wurmbrand salió del encarcelamiento y escribió 2 libros, pero en uno de esos libros donde relata todo lo cruel que vivió, Wurmbrand escribió lo siguiente: una fe que puede ser destruida por el sufrimiento no es fe. Mis hermanos, todos nosotros en algún momento de nuestra vida vamos a tener que pasar por sufrimiento. Cristo dijo que es imposible que al hombre le vengan tropiezos. Todos nosotros vamos a pasar por tiempos difíciles. Por la gracia de Dios, nuestro país goza de una libertad religiosa. Por la gracia de Dios tenemos apertura para predicar el evangelio. No estamos siendo perseguidos por causa del evangelio, pero sí muchas veces, mis hermanos, vamos a tener que pasar por situaciones que para nosotros se nos van a hacer injustas. Muchas veces nosotros vamos a preguntarnos en sucesos dolorosos o vamos a querer argumentar contra Dios utilizando el método de la integridad personal. Es decir, llegamos al sufrimiento diciendo: Señor, pero si yo te he servido, si yo he sido bueno, si yo me he esforzado, si yo he trabajado en tu obra, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? Pero hermanos, no debemos de perder de vista que todos nosotros como creyentes vamos a tener que pasar por sufrimiento en algún momento. Y me encanta lo que dice un hombre como Wurmbrand, hermanos, todo lo que sufrió. Hermanos, de veras, ese libro está en PDF, descárgalo. Hermanos, es impresionante lo que él tuvo que pasar. Yo leía fragmentos de su libro y, hermanos, habla de cómo los metían a esos congeladores grandes, gigantescos, hermanos, hasta medio morirse de hipotermia. Y él presenció la muerte de muchos cristianos, hermanos, por el gobierno comunista. Y entonces él sale de ese lugar y hermanos, él menciona esta preciosa frase: una fe que pueda ser destruida por el sufrimiento no es fe. Porque la fe verdadera, hermanos, no se centra en las circunstancias que nosotros atravesamos. La fe verdadera no se centra, hermanos, en las cosas que me estén sucediendo. La fe se centra en la persona de Jesucristo, hermanos. No es lo mismo sufrir por causa de Cristo o por causa de hacer lo correcto que sufrir por consecuencias de nuestro propio pecado. No es lo mismo padecer por recoger las decisiones malas que hemos tomado que sufrir porque el Señor así lo ha permitido. Pero en este mensaje, hermanos, el apóstol Pedro quiere exhortar a esta iglesia perseguida, por cierto, una iglesia que está pasando por una persecución masiva y que ha tenido que ser esparcida en diferentes regiones de Asia Menor. Les enseña, hermanos, a través de esta porción, que su vida debe de ser una vida que santifiquen a Cristo a través del sufrimiento. Que a través del sufrimiento, hermano, nosotros tenemos que recordar y que entender que no somos los únicos que hemos pasado por ese camino oscuro y espantoso, sino que Cristo atravesó por ese mismo camino, porque el sufrimiento, cuando Dios lo permite, es para un bien que a lo mejor en el momento nosotros no entendemos, pero que por la gracia de Dios su sufrimiento trajo para nosotros una redención maravillosa. Y en este día, hermanos, el tema que Pedro quiere enseñarnos es que santifiquemos a Cristo a través del sufrimiento. Y el apóstol Pedro, hermanos, tratando de animar a esta iglesia perseguida, tratando de exhortar a esta iglesia perseguida, en el capítulo 1 les ha enseñado las virtudes de su salvación. Les ha enseñado que ellos fueron escogidos por Dios según su previo conocimiento, que tienen una herencia en el cielo reservada para ellos, que nuestra vida en esta tierra es pasajera, que vamos a pasar en algún momento esta vida, que tarde o temprano las pruebas, hermanos, van a pasar, que nuestra fe va a tener que ser probada, hermanos, y pasada por el fuego,
Y que, hermanos, el hecho de ser salvos conlleva grandes responsabilidades. Por eso el apóstol Pedro, desde el capítulo 1:13 en adelante, les ha dado una serie de mandamientos. Sed sobrios, preparados para la acción, sean santos así como Él es santo. Les ha dado mandamientos, hermanos, acerca de nuestra identidad en Cristo. Les ha dado mandamientos de cuidar nuestro testimonio delante de los incrédulos, para que en lo que murmuran de ellos como de malhechores puedan ser avergonzados por la conducta nuestra. Y luego en el capítulo 3 le dice a la esposa y al esposo cómo deben de ejemplificar ese evangelio, modelándolo en su vida diaria. Y ahora el apóstol Pedro, dentro de esa sección de mandatos, ve el versículo número 8, concluye con ellos diciendo finalmente, es decir, en conclusión. No va a terminar su carta, pero sí nos va a decir que va a concluir con esta serie de imperativos que nosotros como cristianos debemos considerar. Y en primer lugar, hermanos, el apóstol Pedro nos dice que debemos de vivir nuestra vida de una manera adecuada, y que esa manera adecuada va a traer bendición para nosotros en esta vida presente. Mire lo que dice, hermanos, versículo 8 al versículo número 12, dice el apóstol Pedro: finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para que heredaras la bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. El apóstol Pedro le exhorta a esta iglesia a vivir, hermanos, de una manera adecuada, en la cual ellos puedan gozar mientras están en su vida terrenal, puedan gozar de una vida buena y bendecida. Y yo creo que el criterio, hermanos, del mundo, hablando de una buena vida, el mundo lo enfoca más a lo económico, lo enfoca más a las posesiones materiales, lo enfoca más a lo que se posee en el momento. Pero el apóstol Pedro aquí nos va a enseñar que una manera de vivir adecuada, una buena vida en la tierra, no radica en lo que poseemos, sino en lo que somos. Una vida bendecida no es la que tiene grandes riquezas, hermanos. Una vida bendecida no es la que no tiene problemas. Una vida bendecida es aquella que ejemplifica en su manera de vivir y en su trato con los demás una conducta adecuada conforme al evangelio. Por eso el apóstol Pedro, verso 8, dice finalmente, y da una serie de adjetivos, hermanos, que debemos nosotros de tener en nuestra vida cristiana. En primer lugar les dice: sean todos de un mismo sentir. Este término griego nos habla de ser armoniosos o de tener armonía unos con otros. Ahora, mis hermanos, cuando la Biblia habla de un mismo sentir, no se refiere a que tenemos que pensar igual. Todos nosotros tenemos una manera de trabajar diferente. Tenemos un criterio diferente de cosas. En la educación de nuestros hijos, hermanos, o las reglas o las normas que hay en nuestro hogar son diferentes el uno del otro. Pedro no está diciendo que todos debemos hacer exactamente lo mismo, sino que todos nosotros, con nuestras diferencias, con nuestras diferentes personalidades, debemos de aprender a convivir armoniosamente. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 2. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Filipos, dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo. ¿Qué se refiere con eso? Teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Escucha, hermanos, si hay algo que trae conflictos a la vida del creyente, es la divergente variedad de pensamientos que existen entre nosotros. Hay pensamientos que son contrarios a los míos, pero el problema, hermano, radica más en la actitud de carnalidad que muchos de nosotros tomamos en esas diferencias de pensamiento. Por ejemplo, la iglesia de Corinto.
Cada quien tenía una inclinación favorable hacia un líder preferido. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Y esa diferencia de pensamiento los llevó a dividirse, a enemistarse y a detonar pleitos. El apóstol Pedro nos dice, hermanos, que debemos de tener una misma mente, que debemos de tener un mismo sentir, que debe de haber armonía entre nosotros, que debemos de aprender a convivir, a tener una comunión, sin importar, hermanos, los pensamientos o ideas que otros tienen. Ahora, respecto al evangelio, a la doctrina, claro que es importante, pero hermanos, muchos de nosotros queremos ser superiores a otros. Y eso detona grandes conflictos dentro de una congregación. En Hechos 6, los griegos estaban inconformes porque sus viudas eran desatendidas, según ellos, por las viudas de los hebreos. Y esto pudo detonar un conflicto en la iglesia primitiva, y por eso se instauraron los diáconos, para que pudieran servir y atender las mesas. Entonces Pedro nos dice que para llevar una vida bendecida debemos de ser de un mismo sentir. Y cuando somos de un mismo sentir, cuando hay fraternidad entre nosotros, cuando hay armonía, detona una siguiente virtud. Debemos de ser compasivos. La palabra compasivos, hermanos, expresa la idea de simpatizar con el dolor ajeno. ¿Recuerdas tú cuando Lázaro había muerto y Marta y su familia estaban llorando por él? Dice la Biblia que Jesús lloró, es el versículo más corto de las Escrituras. Pero Jesús no lloró, hermanos, porque todo estuviera perdido. Él podía resucitarlo y lo haría después. Sino que Jesús lloró porque se conmovió al ver que todos los otros estaban llorando juntamente por Lázaro, y eso le causó a él tristeza en su corazón por el dolor ajeno. Ese es compasivo. Una persona compasiva es que siente lo que el otro siente, que es sensible al dolor ajeno, que no se queda en un estado de insensibilidad o de dureza en la cual permite que la gente pase y entonces exprese una frase como: pues con que no sea yo no me interesa, pues vaya a él, pues eso se lo ganó, se lo buscó, pues ni modo, la vida sigue. Sino que seamos sensibles ante la necesidad o ante el dolor de otros. Eso es lo que el apóstol Pedro dice, que debemos de ser compasivos. En siguiente lugar, Pedro nos dice que debemos de amarnos fraternalmente. Y nosotros sabemos que ese mandato, hermanos, lo tenemos de parte de Cristo. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis así como yo los he amado. Pero cuando habla de amor fraternal, hermanos, de la filantropía, se refiere a que nosotros vamos a buscar practicar el bien a nuestro hermano, buscarle hacer un bien a mi hermano, entendiendo que es Cristo quien me lo ha demandado hacer. Note que dice que siendo de un mismo sentir, teniendo compasión igualmente por aquellos que están expresando dolor, y que debo de buscar practicar el bien a aquellos por quien Cristo ha muerto. Cuando nosotros hacemos eso, nos lleva a una segunda virtud, una siguiente virtud: misericordiosos. ¿Qué quiere decir misericordioso? Misericordia, hermanos, es compasión en acción. En otras palabras, misericordioso no solamente es sentir compasión por alguien. Misericordioso no solamente es sentir que las entrañas se te remueven o que el corazón se hace chiquito, como podríamos decir nosotros, sino que el misericordioso busca hacer algo para ayudar a aquella persona por quien siente compasión. No es lo mismo decir pobrecito a hacer algo por él. No es lo mismo a sentir tristeza por alguien que o está pasando por un momento difícil, a buscar hacer algo para quitarle un poco de carga. Y esto lo vemos, por ejemplo, en la parábola del samaritano. ¿Recuerda usted en Lucas 10 que un hombre está tirado ahí medio muerto porque fue asaltado? Pasa un sacerdote y lo ve y pasa de largo, pasa un levita, lo ve y pasa de largo, pero un samaritano, dice el texto, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, les echó aceite y vino y lo puso en una cabalgadura y lo llevó al mesón y cuidó de él. Misericordia es compasión puesta en acción. De nada sirve, hermanos, ver a una persona que no tiene absolutamente nada que comer y pasar de largo y dice: bueno, pues pobrecito, ni modo, a poderle brindar por lo menos un plato de comida.
para ayudarle. No soluciona el problema, pero es una expresión de la misericordia. Hermano, la misericordia de Dios es la expresión de su bondad para nosotros. Nos salvó, esa es la acción por medio de lo que sintió por nosotros. Tuvo compasión de nosotros. Y entonces envió a su Hijo Jesús. Es compasión en acción. Después el apóstol Pedro dice que debemos de ser amigables. La palabra amigable se traduce como alguien humilde. Filipenses 2:3, note lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, rápidamente, hermanos. Amigable, algunos lo traduciríamos, si lo viéramos en español, pensaríamos que está hablando de alguien amable, pero no, hermano, está hablando de alguien humilde. Mira lo que dice Filipenses 2:3, un ejemplo de lo que Pablo le dice a la iglesia de Filipos. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Note lo que dice Pablo: no hagas nada por buscar traer gloria para ti mismo. No busques hacer nada para que tú seas reconocido. No busques hacer nada para que tú seas el importante, sino todo lo contrario, que estimes a los demás como personas más importantes que tú. Y después dice: no sean egoístas, no miren cada uno por lo suyo propio, sino por lo de los demás. Esa es una persona amigable. Y la humildad es el distintivo del carácter de Cristo, hermano. Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Después Pedro nos dice que debemos de ser perdonadores. Note el texto, hermanos, cómo lo describe. No lo describe con la palabra perdonadores, pero dice, verso 9: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. El apóstol Pedro dice que no debemos de retribuir el mal que se nos ha hecho. Ahora, la palabra o la frase no devolviendo mal por mal es un participio imperativo. Quiere decir, hermanos, o se traduce como deja de responder, deja de pagar un mal por un mal. Ya no hagas lo que te hicieron, no devuelvas lo malo que te han tratado, sino todo lo contrario, hermanos. Debemos de pagar con un bien el mal que nos han hecho. Y esto es difícil, humanamente hablando, pero para los que tenemos al Espíritu Santo, todo esto es posible. Y el Señor Jesucristo enseñó esto: amad a vuestros enemigos para que seas perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pablo en Romanos dice: no os venguéis el uno al otro, sino dejen el lugar a la ira de Dios. Porque, hermanos, mire, escuche, la venganza no solo es un sentimiento de retribuir el daño hecho. Normalmente la venganza siempre va más arriba de lo que se hizo. Los fariseos enseñaban que ojo por ojo, diente por diente, lo enseñaban como un acto de venganza. Cuando la ley mosaica no enseñaba eso. La ley mosaica hablaba de la retribución que debía hacer. Tú tomabas algo, robabas algo, lo tenías que reponer. Muchos creemos que el perdón o que lo que hicimos en el pasado ya no cuenta. No, hermanos, debemos de reponer lo hecho. Debemos de enmendar lo que se hizo. Debemos de corregir, de intentar hacer algo por corregir lo que malo que se hizo. Pero ellos lo interpretaban como venganza, desquitarse. Y normalmente, hermanos, la venganza siempre es ir más allá de lo que se nos hizo. Bueno, el apóstol Pedro dice: no devuelvan mal por mal, sino al contrario, bendigan. Ahora, ¿para qué nos dice que hagamos esto? Versículo 9. Sabiendo que fuisteis llamados. ¿Para qué fuimos llamados, hermanos? Para recibir bendición o para heredar bendición. Mis amados hermanos, es que todas estas virtudes que Pedro narra son virtudes que Cristo hizo por nosotros. Cristo fue compasivo con nosotros, nos amó hasta el fin, fue misericordioso con nosotros. El Señor nos enseñó a vivir humildad y el Señor, hermano, nos ha bendecido cuando nosotros merecíamos toda la ira de Dios. Él prefirió cargar la pena del pecado para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna. Bendición por maldición. Y ahora Pedro nos dice: ustedes fueron llamados para heredar bendición. Bueno, ustedes deben de ser bendición para otros también. ¿Por qué? Y Pedro cita Salmos 34, 12, 16.
para mostrarnos la razón por la cual debemos hacer estas cosas. Verso 10. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, esto está en Salmo 34, 12 y 16, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien. Busquen la paz y síganla, porque los ojos del Señor están sobre ¿quiénes, mis hermanos? Sobre los justos, y sus oídos están atentos a ¿quiénes, hermanos? A la oración del justo, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ahora escuche, hermanos, mire acá, nosotros no hacemos estas cosas o estos mandatos que Pedro nos da, estos adjetivos que debemos de tener, no los hacemos para nosotros estar bien con Dios, no, mis hermanos. Estas virtudes que Pedro nos dice que hagamos no es para que nosotros seamos más bendecidos por Dios, no, hermanos, porque eso es legalismo. Estas virtudes nosotros las debemos hacer porque son una marca distintiva de que hemos nacido de nuevo. Note el verso 12 que está en Salmos también, porque los ojos del Señor están sobre ¿quiénes, hermanos? Sobre los justos. Sabemos que la justicia, hermanos, no puede ser obtenida por nuestras buenas obras, porque nuestras obras no pueden salvar. Dice Isaías que nuestras justicias son como trapos de inmundicia, pero la justicia de Cristo que está en nosotros por la fe nos permite mostrar estas virtudes hacia aquellos que nos rodean. Y vea lo que dice Pedro: el que quiera amar la vida y ver días, ¿qué, hermanos? Esta es la buena vida para nosotros. Una persona, hermanos, que vive conforme al Evangelio y se conduce conforme al Evangelio va a llevar una vida bendecida. Va a llevar una vida que le trae a él honra y gloria, porque le representa correctamente. Normalmente estas personas no se meten en problemas. Normalmente los que tienen estas virtudes no están inmiscuidos en conflictos innecesarios, sino que son personas de bendición. Pero ahora, hermanos, y yo pensaba predicar hasta aquí, pero ahora me llamaba la atención el verso 13. Vean lo que dice el verso 13, hermanos. ¿Por qué continuar con este estudio más adelante? Vean lo que dice el 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Vea la pregunta del apóstol Pedro. Es decir, ¿quién es aquel o quién se atrevería a hacernos daño por hacer obedecer estas cosas que se nos han dicho? Normalmente podríamos pensar, yo he tratado de obedecer la palabra de Dios, yo he tratado de ser una persona que sea de bendición, he tratado de ser de buen testimonio, y hermanos, una persona de buen testimonio no se va a meter en problemas por esa causa. Sin embargo, es inevitable que nosotros podamos estar en paz con todos. Porque lamentablemente, hermanos, el hombre caído siempre será un estorbo y un obstáculo para que nosotros podamos seguir sirviendo a Dios. Habrá oposición. Estos predicadores, por ejemplo, el que mencionábamos, Richard Wurmbrand, era un hombre que predicaba el evangelio, pero que para el gobierno comunista de Rusia y de Rumania era motivo de encarcelamiento y de tortura. Dice el apóstol Pedro, ¿quién es aquel que les podría hacer daño si ustedes tienen, la palabra se traduce, si vosotros seguís el bien en la versión de las Américas, dice, si ustedes tienen celo por hacer lo bueno? Hermanos, es cierto que muchas veces nosotros vamos a esforzarnos por hacer lo bueno, y tú podrías decir, pero yo estoy esforzándome por ser mejor cristiano, estoy esforzándome por ser una mejor persona, estoy esforzándome por vivir conforme a las normas de Dios. ¿Por qué me pasa eso? Bueno, miren lo que dice el apóstol Pedro, y eso nos lleva, hermanos, a nuestro segundo encabezado. Nos dice ahora qué actitud debemos tener cuando pasemos por la aflicción. Porque aunque estemos haciendo el bien, aunque estemos mostrando las virtudes del evangelio, es inevitable que nosotros en algún momento vayamos a pasar por tiempos de aflicción o incluso a ser perseguidos por causa de lo justo, de lo correcto. Vea el verso 14. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de ¿qué, mis hermanos? De la justicia, bienaventurados sois.
Por tanto, no se amedrenten por temor de ellos, ni se conturben. Ve lo que dice el apóstol Pedro. Si por causa de la justicia ustedes padecen, si llegara a dar el caso de que por causa de predicar el evangelio, por causa de su buen testimonio, por causa de su obediencia, tienen que pasar por tiempos difíciles, y Pedro les va a dar o nos va a enseñar qué actitud debemos nosotros tener cuando eso suceda. Y déjame ilustrártelo de la siguiente forma. José el soñador hizo lo correcto, hermanos, al rechazar a la esposa de Potifar, ¿sí o no? Alguien aquí, algún adúltero dirá, no, pastor, debió haberse metido con ella. No, José hizo lo correcto. Sin embargo, recibió consecuencias por hacer lo correcto. ¿Sí está aquí, hermanos? Jesús estaba delante de Pilato y le dijeron, yo no hallo ningún mal en este hombre. Sin embargo, murió como si hubiera hecho algo malo. Jeremías, Isaías, Pablo. Ellos sufrieron, ellos padecieron por hacer lo correcto. Bueno, dice Pedro, si esto llegase a pasar, bienaventurados son. Pero no es eso. Pero eso no es lo que yo siento cuando paso por el sufrimiento. No, yo me quejo. A mí me entra el espíritu de Asaf, viendo la prosperidad de los necios, por poco y resbalan mis pies. Tuve envidia de los arrogantes, me amargué por ver cómo a los malos les va bien y yo en vano me he guardado. No, mis hermanos, mira, si padecemos por causa de la justicia, si padecemos por hablar de Cristo, si padecemos por tratar de hacer lo correcto en nuestros trabajos, bienaventurados somos, hermanos queridos. En diferentes denominaciones, religiones, se nos ha hecho un énfasis equivocado respecto a nuestra vida cristiana. Se nos ha enseñado, se les ha enseñado y les han dado promesas mentirosas diciéndoles que si vienen a Cristo todos sus problemas se van a acabar y que su vida va a ser próspera. Pero mis hermanos, iglesia, eso no es lo que Cristo dijo en su palabra. Note lo que dice Lucas, hermanos, 9, 23 y 24. Note las palabras de Cristo. Lucas capítulo 9, versículos 23 y 24. Pedro nos dice, mira, esta es la manera, la buena vida que deben vivir, pero si por causa de esa buena vida ustedes padecen, bienaventurados son. Vea lo que dice Lucas 9, versículos 23 y 24. Lucas 9, 23 y 24. Escuche lo que dijo Jesús. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Quiero que te metas un poquito en la piel de la cultura en la que Cristo está hablando aquí. El método de crucifixión era el método más grande de tortura y ellos sabían cómo era. No de vivirlo, pero de presenciarlo. Los exhibían en el Gólgota y en las montañas, en esos lugares altos, públicamente, para infundirle temor a la gente y que no se les ocurriera violar las leyes romanas. Cuando Cristo les dice, obviamente en un aspecto, en un sentido metafórico, les dice que tomen su cruz, es como decirle, toma tu método de tortura. Conmigo no vas a tener paz sino espada. Cristo dijo eso. Yo no he venido a tener paz sino a traer espada, y pondré a la nuera contra la suegra. Miren, profetizado ya estaba eso. Esa relación no funciona, no cuaja, hermanos. Yo he venido a poner a la madre contra la nuera, al hijo contra el padre, a los hermanos contra las hermanas, por mi causa. Note que es por su causa, hermanos, no porque debes ni porque andas peleando herencias, por su causa. Y Cristo dijo a un rico que lo quería seguir, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Tú me vas a seguir, tienes que entender que el costo de seguirme, vas a padecer, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas, recuerda Mateo 24 y 25, por mi causa los van a perseguir. En otro pasaje en Lucas dice así, pero antes de todas estas cosas les echarán mano, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas, a las cárceles y serán llevados ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Mis hermanos, el Señor nos enseña que vamos a tener algún momento que
padecer por su causa, que nuestra fe en algún momento de la vida va a tener que ser probada. Por eso decía el pastor Purbrand, si tu fe se declina en sufrimiento, entonces esa no es fe. No podemos decir que tenemos fe cuando todo va bien. La fe se ve cuando todo va mal. La confianza en Dios no se ve cuando las cosas están bien y tengo dinero en el banco y mi cuenta y mi salud están bien, sino cuando todo eso está en aspecto negativo en mi vida. Entonces es donde la fe se ve. Y Jesús ante eso dijo en Mateo 5, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Vea lo que dice Cristo: ustedes son dichosos, son felices, son doblemente bendecidos si padecen por causa de la justicia. Pero ¿qué hago, Señor, si estoy padeciendo injustamente? Gózate y alégrate. Pero ¿cómo me puedo gozar en la injusticia? ¿Cómo me puedo gozar, diría Burbrand, cómo me puedo gozar cuando me han azotado, cuando me han reventado los talones y las plantas de los pies? ¿Cómo voy a gozar cuando me han metido a la congeladora para exponerme a una hipotermia? ¿Cómo me voy a gozar cuando me han lavado el cerebro diciéndome que el comunismo es bueno y que el cristianismo es malo? Vea lo que Jesús dice, hermanos, en capítulo 5 de Mateo. Nos dice: bienaventurados cuando por mi causa los vituperen, persigan y digan mal, toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos. Es que mi motivación de gozo no es lo que me sucede. Mi motivación de gozo es que yo padezco por alguien mejor y que ese alguien por quien yo padezco me ofrece una recompensa eterna. Ese debe ser el motivo de gozo en medio de mi sufrimiento. Padecer por causa de Él. Pedro dijo más atrás, en capítulo 2, ¿qué gloria es si ustedes son bofeteados o golpeados por sus propios pecados? ¿Qué gloria es, hermanos? ¿O qué recompensa hay cuando somos castigados por nuestra propia necedad? Eso no trae gloria, al contrario, trae frustración. Pero estar encarcelado por haber predicado de Cristo con una conciencia limpia podría provocar en nosotros lo que provocó en Pablo y Silas, que cantaban himnos y los presos los oían. Que aquellos que fueron encerrados para ser azotados, dice en Hechos 5:42, que salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa del nombre. ¿Tú te podrías gozar en medio del sufrimiento? Si estamos llorando, hermanos, ahorita, por cosas tan sencillas y básicas, ahora imagínense sufrir de esa manera por causa de Cristo. Ahora, el apóstol Pedro, hermanos, nos está diciendo qué actitud debemos tener cuando estamos en ese tiempo. Acompáñenme, regresamos a nuestro texto, por favor. Pedro 3, vea lo que dice versículo 14. Pedro va a dar algunos imperativos, algunos mandatos, exhortaciones, cómo debemos de tomar actitud o qué debemos hacer cuando estemos pasando por ese tiempo. 14 dice: más también si alguna cosa padecen por causa de la justicia, ¿qué dice, hermanos? Ustedes son bienaventurados, ustedes son gozosos, contentos. Por tanto, primer mandato, no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis. Lo primero que Pedro dice es: no teman, no se amedrenten, no se asusten. Esto que Pedro dice es una alusión, hermanos, a Isaías capítulo 8, versículos 12 y 13. El Señor le escribe al pueblo de Israel, hermanos, en este caso a Acaz, y le dice por medio de Isaías: no temas lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. El contexto histórico de eso, hermanos, es que, hermanos, Asiria, hermanos, había venido para invadir Judá,
Y Acaz, hermanos, rey de Judá, estaba enfrentando una crisis. El rey de Israel, recuerda que Israel se dividió en dos reinos, reino del norte, reino del sur. El reino del norte eran las otras 10 tribus y el reino del sur era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y los reyes de Israel, o el rey de Israel, la tribu del norte, se había aliado con Siria para ir en contra, hermanos, de Asiria. Pero Acaz, hermanos, había negado a hacer esto. Y Israel y Siria se habían reunido para amenazar a Acaz por no haber querido reunirse con ellos. Y el Señor le dice entonces a Acaz por medio del profeta Isaías: no tengas miedo de ellos. No te amedrentes, no te turbes, no te asustes. A quien debes de temer, a quien debes honrar, a quien debes de santificar es a Jehová de los ejércitos. Mis amados hermanos, Cristo dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Muchos serían capaces de negar su fe en una situación de amenaza. Muchos serían capaces de vender su fe por unas cuantas monedas de plata. Imagínate tener que decidir entre tu vida, o entre tu fe, más bien en Cristo, o tu hijo. ¿Qué escogerías tú? Lo único que tienes que hacer es negar a Cristo. ¿Qué haría usted? Hermanos, es interesante. La iglesia primitiva estuvo recibiendo amenazas. Recuerda que cuando empezó la iglesia primitiva todo iba bien, y luego empezó la violencia de a poquito. Empezaron a amenazarlos verbalmente, después empezaron a ejercer sobre ellos una presión fuerte, y luego los empezaron a azotar. Ya empezó a haber un poco de violencia y empezó el asesinato. Ya Esteban era el primer hombre muerto, y de ahí se desencadenó toda una persecución al cristianismo. Y por el tiempo, después la Iglesia Católica, la Inquisición persiguiendo a los cristianos, y luego algunos de ellos persiguiendo a los bautistas, a los rebautizadores, a los anabaptistas, a los que se volvían a bautizar, como decía Mateo 28. Ha habido sangre derramada en los años por la causa de Cristo, hermanos. Pero Cristo dijo que por causa de Él habría espada. Nosotros ahorita estamos en un tiempo de confort, pero no sabemos lo que pase mañana. Pero ¿qué hicieron estas personas cuando fueron amenazados? Hechos capítulo 5, 27 al 29, escucha nada más. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, vean lo que dijeron ellos: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No os amedrentéis delante de ellos. Pero escucha, hermanos, esta persona que está diciendo esto, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, no fue el mismo hombre que unas semanas atrás negó al Señor Jesucristo en una reunión en el patio exterior de Herodes. ¿No fue este hombre el que dijo: yo iré contigo hasta el fin del mundo si es necesario? Y después, antes de que el gallo cantara, maldijo y dijo: yo no conozco al hombre. ¿No fue este hombre el que cobardemente negó al Señor? Sí, es este. Pero este hombre aprendió y ahora ya no respondió a las amenazas de ellos. Ahora dijo: es necesario obedecer a Dios antes que ustedes. Pedro dice: no tengan temor de ellos. Siguiente consejo, versículo 15 y 16: sino santificar a Dios el Señor
en vuestros corazones, y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo el que les demande razón de la esperanza en ustedes. En segundo lugar, el apóstol Pedro dice: santifiquen a Cristo, igual aludiendo a Isaías 8:13, a Jehová de los ejércitos, a él santificad. Y aunque parece que la palabra santificad habla de purificar, de limpieza o de separación, lo que este pasaje o este verbo quiere decir es que debemos de honrar al Señor por encima de nuestros perseguidores. La Biblia, la Nueva Versión Internacional, en este versículo lo traduce así: más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. El pastor John MacArthur dice: cuando los creyentes santifican al Señor en sus corazones, afirman su sujeción al control, a la instrucción y a la guía de Dios, y al hacerlo también declaran la majestad de su soberana voluntad. Es decir, que el cristiano entiende: Señor, yo no sé por qué ha pasado, sé por qué lo has permitido, pero yo me voy a someter a tu voluntad soberana, y sea la persecución, sea la debilidad, sea la enfermedad, la honra y la gloria siempre serán para ti. Pedro dice que en medio del dolor debemos de santificar a Cristo. No temamos a las pruebas, no temamos a las aflicciones, no temamos cuando nuestra fe tenga que ser probada por medio de la aflicción, usando a otros hombres como ese instrumento, sino al contrario, hermanos, teman más bien a aquel que puede matar el alma y el cuerpo en el infierno. Le tenemos más miedo al hombre que a Dios, hermanos. Somos capaces de obedecer más a un hombre por una amenaza que a un Dios vivo y verdadero. ¿Recuerdas a Nabucodonosor? Cualquiera que no se postre ante mi estatua, lo vamos a echar al horno de fuego ardiendo. Era una amenaza. Y ahí está toda la gente al son de la trompeta, de los címbalos, del salterio, de la zampoña, toda la gente postrándose ante la estatua que Nabucodonosor había hecho. Esa estatua, ¿qué imagen tenía? La imagen del mismo. Los reyes y gobernadores de esos tiempos se sentían dioses. Faraón se sentía un dios. Nabucodonosor también se sentía un dios. Y mandaban a hacer efigies gigantescas de sus personas para que los adoraran. Eso era idolatría a final de cuentas. Pero tres muchachos, tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, dijeron al rey: yo no me voy a postrar ante tu estatua, oh rey, nosotros no nos vamos a inclinar. Y los echaron al horno de fuego. Pero antes de echarlos, ellos dijeron: mira, no nos vamos a inclinar. Si Dios nos libra, nos librará de tu mano. Pero si Dios no quiere, Él es soberano, Él sabe lo que hace. Y no le tuvieron temor a Nabucodonosor ni a su ejército, y los echaron al horno de fuego, y cuando salieron, ni olor de fuego tenía. Él honra a los que le honran. Estos hombres, cuando fueron amenazados, la iglesia primitiva, oraron. Ahora, quisiera pensar, ¿cómo oraríamos nosotros? Señor, quítanos el problema, Señor, que ya no nos persigan. Esa sería la oración natural. Pero vea cómo oraron ellos. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en contra del Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, a quien tú ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Cuando pidieron denuedo, quiere decir: Señor, ayúdanos a predicar tu palabra sin miedo. Y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios.
Ellos no se acobardaron, ellos no dijeron, Señor, quítanos el problema, si no ya no voy a hablar de Cristo. Ellos dijeron, Señor, danos valor para predicar tu palabra. Danos valor para obedecerte a pesar de la oposición. Danos la fe para mantenernos firmes aunque nos persigan. Y dice la Biblia que cuando oraron, todos fueron llenos del Espíritu. Pablo en su carta a Filipenses les dice, estoy tan contento de que ahora mis prisiones se han hecho patentes, porque a pesar de que vieron que me encarcelaron, muchos creyentes se están levantando a predicar la palabra sin temor. Sí es cierto, hay unos que predican por contiendas, otros por añadirle tribulaciones a mis prisiones, pero dice Pablo, pero mira, yo me gozo en una cosa, Cristo es predicado y en eso me gozo y me gozaré aún. Esa es la fe verdadera, mis hermanos. Una fe que le santifica, que lo pone a Él por encima de todas las cosas, incluso de sí mismo. Pedro nos dice otra cosa: estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre a todo aquel que les demande razón. Pedro nos dice, no solamente no se amedrenten, no solamente santifiquen a Cristo, estén listos para presentar una apología de su fe. Es decir, cuando alguien venga a demandarle razón de su esperanza, de su salvación, ustedes estén preparados para hablarles del Evangelio de Jesucristo. Ayer mi esposa me dejó con la boca abierta, y no porque está bonita, aunque lo está. Me dejó boquiabierto porque cuando llegué de una reunión que tuve en la noche, llegué como a las 10:30 y mi esposa ya estaba ahí esperándome. Y me platicó de un niño con el que ya estaba platicando. Ese niño tenía la edad de mi hijo Iker, 9 años. Y era un alumno de los Testigos de Jehová. Ese niño sabía la Biblia o su religión más de lo que yo creo que los adultos no la sabemos. Dice que él, 9 años, dice que él estaba buscando escalar posiciones. Se sabe la liturgia, se sabe los nombres de todo, se sabe lo que tiene que hacer, se sabe sus revistas, se sabe todo, sabe las traducciones, porque mutan, todo. Un niño de 9 años, adoctrinado. A los niños los tienen en los cultos. No hay cultos para niños, los tienen aquí en las reuniones de adultos para que aprendan. Adoctrinado. Y yo dije, preséntamelo, échamelo. No, escucha. Y es una ilustración nada más. ¿Uno de nuestros hijos estaría preparado para presentar defensa del Evangelio contra un niño preparado así? Nuestros niños están siendo instruidos acá, pero los maestros, es que yo no puedo dar clase porque es muy pesado. No se quieren preparar los maestros. Son perezosos para leer la Biblia, para hacer un estudio de la palabra de Dios, para enseñarles a los niños el Evangelio. Espero que el viernes y el sábado no vaya a salirme uno como que es que no vine, no hice mi tarea. Es tristísimo cómo aquellos que tenemos la verdad ignoramos la verdad como si fuéramos mentirosos, y los que tienen una mentira se preparan como si hablaran una verdad. ¿Estamos listos para defender el Evangelio contra toda oposición doctrinal? Entonces nosotros no sabemos ni lo básico. Y cuando hablamos de defender la fe, Judas dice contender ardientemente por la fe. No se refiere a pelear violentamente con la gente hablando de defender tu postura religiosa. Pedro nos dice que presentemos defensa con mansedumbre y reverencia, con respeto y amabilidad, pero que debemos de estar preparados. ¿Estamos preparados? ¿Conocemos este libro? ¿Conocemos la doctrina? Mis hermanos, ahí en mi escritorio tengo Biblias que son de algunos de ustedes, y tienen semanas esas Biblias ahí y nadie me las ha reclamado, y ahí está.
quizás se excusará y me dirá, yo la leo en mi celular. Si somos capaces de olvidar nuestra propia Biblia en la iglesia, ¿seremos diligentes en leer una Biblia en nuestro propio celular o tener una guardada extra? Es lamentable cómo aquellos que dicen tener una fe en Cristo ni siquiera conocen las Escrituras ni la doctrina en la que han creído. Por eso cuando empiezan a nacer predicadores nuevos, con cosas nuevas, todo mundo nos vamos en pos de ellos como ovejas, como borregos, pensando que descubrimos el hilo negro cuando estamos siendo arrastrados por el error y no somos capaces de discernirlo. Es lamentable cómo la iglesia no está lista para defender su fe. Un niño de 9 años argumentándole a una mujer de 29 años con más de 10 años en el evangelio, argumentándole su fe y su creencia, defendiendo su postura, conociendo su doctrina. Y muchos de nosotros no sabemos ni siquiera los 66 libros de la Biblia. Pastor, ya no diga, me da vergüenza. Eso quiero, que te dé vergüenza. Eso quiero, que te sientas mal, que te ofendas. Porque no puedo creer cómo usted dice que es salvo cuando no conoce las doctrinas fundamentales de su salvación. Es lamentable. Pedro nos dice, si te llamaran, y mira, recuerda, Pablo estaba frente a Félix y algunos gobernadores romanos, y Pablo tuvo que defender lo que creía, y les narró su conversión. Y uno de ellos por poco se persuade. Uno de ellos dice, por poco y me persuades a ser cristiano. Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Era un hombre que conocía su doctrina. Esta no es la doctrina bautista de Agua Viva. Esta no es la doctrina bautista. Esta no es la doctrina de los reformados ni de los fulanos. Esta es la doctrina del evangelio, de la gracia de Dios, hermanos. Pedro nos dice después, ¿qué más debemos hacer? Sígale adelante, hermanos. Teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Pedro dice, ahora miren a Cristo como su ejemplo. No se amedrenten, santifiquen a Cristo, presenten defensa de su fe. Y por último, miren a Cristo como su ejemplo. No te compares con los malos que según ellos les va bien. No te compares con las circunstancias. Mira a aquel que sufrió por ti. Él también padeció. Nosotros también debemos padecer. ¿Por qué? Capítulo 2 de Pedro, lo vimos hace unas semanas atrás, pero quiero que lo vuelvas a leer. Primera de Pedro 2, versículo número 21. Pastor, yo fui salvado para vivir en prosperidad. No. Versículo 21 del capítulo 2 de Pedro. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué, mis hermanos? Fuiste llamado para padecer como Él padeció. Para eso fuimos llamados. Para padecer por Él y como Él. Él nos dejó un ejemplo. Nos enseñó cómo padecer. Quien cuando le maldecían no respondía. Cuando amenazaban, Él no amenazaba. Encomendaba la causa al que juzga justamente. Cristo padeció por nuestros pecados. ¿Para qué, hermanos? Dice el versículo número 18. Para llevarnos a Dios. Para reconciliarnos con el Padre. Para que fuéramos justos delante del Padre. Para que nosotros pudiéramos tener vida abundantemente.
fuimos reconciliados con Dios por medio de Cristo. Y aquel que buscó la reconciliación con nosotros no fue el ofensor, fue el ofendido. Normalmente el ofensor es el que debe buscar remediar, pero el ofendido puso el medio para reconciliarnos con Él. Padeció por nosotros. Y para concluir, hermanos, quiero aplicarle esto en dos cosas. En primer lugar, la vida cristiana no es sinónimo de una vida pacífica y tranquila. Usted tiene que entender que la vida cristiana no es un sinónimo de una vida pacífica y tranquila. No está llena de riquezas, no está llena de paz. Muchas veces está llena de dolor y quebranto. ¿Sabe cuál es la diferencia entre padecer por Cristo y padecer sin Cristo? Porque aún los del mundo padecen. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Esperanza, seguridad, salvación, fe, fortaleza, gracia en el oportuno socorro, fuerzas más allá de las mías y recompensa. Tiene que entender que nuestra vida cristiana tiene que estar presta y lista y preparada espiritualmente también para el día que nos toque tener que padecer por causa de esta fe. Debemos estar fuertes, porque tú y yo no sabemos lo que vaya a pasar mañana. ¿Sí están aquí, hermanos? Tú y yo no sabemos lo que va a suceder mañana. Ahora ve el 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Nota esa frase y subráyala. Mejor es que padezcáis haciendo el bien. Subraya esto. Esto que sigue. Si la voluntad de Dios así lo quiere. Estoy padeciendo esto. Viene una persecución contra nosotros. Si la voluntad de Dios así lo quiere. Y en segundo lugar, Cristo es la imagen que nosotros debemos tener en momento de aflicción. No te centres en lo que estás viviendo. No te centres en las personas que te rodean. Mira a aquel que ya dejó sus huellas para que tú las sigas. Mira su ejemplo. Mira su comportamiento, su conducta, cómo afrontó esas pruebas, esas dificultades. Y todas esas pruebas y dificultades que Cristo afrontó los hizo para tu propio bien. Quizá este camino de sufrimiento que podamos vivir, no sabemos con qué fin sea, pero una cosa sí sé, todo lo que el Dios permita para nosotros es para nuestro bien. Job lo dijo mejor, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¿Quieres santificar a Cristo en tu aflicción? ¿Quieres honrarlo? Sigue sus pasos. Para eso fuiste llamado. Soberano Dios, gracias por tu palabra. Señor, perdona todo pecado que delante de ti hemos cometido. Gracias porque me permitiste poder hablar tu palabra, Señor, este tema. Pero lo hice con una gran conciencia y diligencia en saber que quizá a lo mejor tu voluntad sea que yo un día tenga que padecer por tu causa. No lo sé.